Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer un acto de presentación del libro que ven aquí, enfrente, que es Código Humano, pero lo vamos a hacer de una manera también atípica, de manera que sea algo ágil, algo dinámico, porque a las 6 tenemos la mesa de los ingenieros, de inteligencia artificial, ingenieros de telecomunicaciones, que tendrán pues, la última mesa del día de hoy. Entonces, para la presentación de este libro, que ha tenido pues, un total de 11 autores, 12 capítulos, puesto que hay uno de los autores que ha publicado 2 capítulos, un libro que trae causa de la segunda semana de la inteligencia artificial, de las ponencias, algunas de las ponencias que fueron más seguidas, más solicitadas por el público. Eso ha dado pie a este libro, que es un libro que al final lo que pretende es que todo lo que se habla en la Semana de la Inteligencia Artificial no quede en un saber socrático, es decir, que se pierde sencillamente, pues eso, pues en el vídeos, para que le guste más los vídeos, los que somos de la generación Gutenberg nos gusta más el papel y el libro, y oler el libro y tocarlo. Y entonces, esa es la primera idea, y la segunda idea es que sirve también como libro de referencia para los alumnos nuestros del máster de Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Es un libro de referencia. Este libro responde, ya digo, a la segunda edición. A la tercera edición responderá a un libro distinto, ¿no? con ponencias y demás que se han presentado a lo largo de esta semana. Este libro tiene en concreto, voy a hacer una referencia muy breve al libro, porque después daremos paso al profesor Jordi Nieva para que dé su conferencia como autor de este libro, de este tema o del que él estime. Este libro, a su vez, reúne no solamente a juristas, sino también a tecnólogos, porque tenemos aquí delante a Carlos Ibáñez, tenemos también empresarios, Cámara de Comercio, y dentro del mundo del derecho distintas especialidades que abordan pues, desde el legal tech hasta la cuestión del juez robot, por ejemplo, o cuestiones que tienen que ver con los principios de la ética de la inteligencia artificial, digamos una gama amplia, ¿no? No es un libro casual, es un libro que trata de dar de alguna manera respuesta a las interrogantes que se plantean en el mundo del derecho, en la sociedad actual, en la sociedad moderna, en particular en relación con la inteligencia artificial. Dicho lo cual, tengo el honor de presentar a Jordi Nieva Fenol, que este año además ha sido nuestro padrino, el padrino de la primera edición del Máster de Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Es siempre un honor recibirle en esta, que es su facultad. Él es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, doctor honoris causa por varias universidades, pero siempre, y debo decirle que eso va en favor de la imagen que todos tenemos de él, aparte de un gran jurista, de pues, su imagen como una persona que demuestra bonomía siempre está a disposición de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla cuando se le ha pedido, y es un honor tenerle esta tarde aquí con nosotros, haciendo un hueco en su apretadísima agenda, pues para poder escucharle y poder aprender siempre. Siempre se aprende de Jordi, siempre se aprende, desde luego, en las ponencias, pero sobre todo después, si tiene una ocasión de hablar con él, pues una de las personas de saber oceánico absolutamente y que siempre te ilustra, ¿no? Va más allá del conocimiento del derecho positivo. Es una persona además que tiene unos grandes valores, grandes principios y un gran conocimiento de la filosofía, ¿no? Y eso de alguna manera impregna todos sus trabajos, todas sus publicaciones, que son muchísimas. Así que sin más dilaciones, para no empañar más esta conferencia, querido Jordi, tienes la palabra. Bien, pues muchas gracias. Como ustedes se pueden imaginar, estremecido todavía por esta presentación, es de las más elogiosas que me han dedicado en mi vida, y me han dedicado, para mi fortuna, muchas elogiosas, ¿no? Pero la verdad es que esta ha subrayado algunos aspectos que atañen sobre todo a mi personalidad, sobre todo en lo que es el estudio de la ciencia y de la filosofía. La verdad es que me ha motivado mucho pues, para hablarles hoy aquí a ustedes. Gracias por tanto, Fernando, por esta presentación extraordinaria. Gracias, decano. Además, aquí cada vez que hablo me siento observado por quien fue mi mayor en esta universidad, que es Faustino Gutiérrez Albiza Armario, el que fue catedrático de Derecho Procesal Histórico en esta facultad, ¿no? Y la verdad es que siempre que vengo aquí pues me pongo a mirarlo un poquito. Bueno, yo hoy he venido aquí básicamente a presentar un libro que no es mío, lo cual es cómodo desde el punto de vista humano, porque uno por lo menos no se avergüenza, ¿no? O sea, uno por lo menos no siente esa timidez, porque está presentando el trabajo de otras personas. Ya ven que es un libro voluminoso, es un libro que además tiene un título que, como cualquier título, evidentemente trata de llamar la atención,
Pero tiene la tremenda ventaja este título de que es muy preciso en cuanto a la descripción del contenido, que es justamente lo que hay que buscarle a un título, ¿no? Claro, dice código humano, ¿no? Aquí ya mezclamos dos expresiones bueno, que nos podría aterrar si accediéramos, digamos, a una situación en la cual nos imagináramos que lo humano vendría sustituido por lo maquinario, ¿no? O por una máquina, que eso es a lo que me voy a referir ahora después, ¿no? Y claro, no es normal, no es de extrañar que después se hable de singularidad. Evidentemente esto es singular, no ha pasado jamás en la historia, lo que les acabo de decir. Derecho, esta es nuestra tabla de salvación, casi nuestra cuerda de salvación a esta corriente tremenda que es, tercera parte del título, la inteligencia artificial. Y por si no había quedado claro el símil de la cuerda y de la corriente que te arrastra, continúa una travesía crítica, es decir, nos va a arrastrar, hagamos lo que hagamos, una travesía crítica por el nuevo orden ético-jurídico de la inteligencia artificial. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí para presentar este libro? Miren, lo primero que me gustaría es que leyeran nuestros trabajos. También hay un trabajo mío ahí, pero es el que menos importancia tiene, por supuesto. Pero el resto, bueno, es el que está peor, naturalmente, pero el resto están extraordinariamente bien. Y les recomiendo mucho la lectura, sobre todo, del primer trabajo, que es del decano Fernando Llano. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es el que pone en solfa los valores humanos con el estudio de la inteligencia artificial. Es el que nos recuerda que no deberíamos dejar de ser humanos. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? Se lo voy a explicar ahora después, no quiero avanzar acontecimientos. Y luego, más allá de esto, que ya les deja con la duda de decir, ¿vamos a dejar de ser humanos? Háganse esta pregunta, mientras yo voy hablando. Pues hay otra serie de trabajos pues, que se ocupan pues, de la legislación europea, en definitiva de las herramientas de predicción del riesgo en el proceso penal. Es decir, muchas veces un juez, pues claro, pues tiene ante sí a una persona que sabe que ha delinquido, pero, hombre, tampoco es para tanto lo que ha hecho, ¿no? Pero, claro, si le pongo en libertad, ¿lo va a volver a hacer? ¿O va a matar a esa persona que golpeó? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues resulta que hay unas herramientas de inteligencia artificial que ayudan para esto. Y entonces, claro, si le ayudan al juez, y ahí ya verán un poco por dónde voy, ¿el juez se va a dejar sustituir por esta herramienta, sí o no? Y luego finalmente llegamos a otros trabajos de este autor que les está hablando, que nada más y nada menos que les diserta sobre la posibilidad de que se acaben los procesos judiciales. Se acaben, ¿eh? O sea, fin. ¿Y por qué? Pues porque, miren, porque el proceso judicial es una herramienta de resolución de conflictos que está basada en la averiguación de la verdad. Es decir, si no descubrimos la verdad en un proceso, mal andamos. Tenemos que tener la verdad, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora hay algo llamado deep fake, que ustedes conocerán probablemente porque habrán visto divertidísimos vídeos de Trump y Putin besándose de repente, ¿no? Y que parecen reales, ¿no? O yo qué sé, o del antiguo Papa pues también bailando con un vestido de astronauta que también parece muy real, ¿no? Y otros todavía más hiperrealistas. Bueno, claro, todo eso pues todo el mundo entiende que no es cierto, pero también pueden ustedes darse cuenta de que esos vídeos tan veristas, tan auténticos, pueden llegar a engañar a un juez y pueden acabar colapsando toda la actividad probatoria de un proceso. Y si eso ocurre, y eso les aseguro que puede ocurrir, desde luego estamos en una situación muy negativa y desde luego absolutamente inquietante. Por tanto, voy a tratar, digamos, de transmitirles a ustedes en primer lugar lo que es la inteligencia artificial. Sobre todo para que lo bajen de un nivel, de una categoría prácticamente extraterrestre o incluso de semidios, ¿no? O sea, para que a todos ustedes, incluso los que no tienen ningún tipo de conocimiento ni jurídico ni técnico sobre la inteligencia artificial, sean capaces de decir, mira, he entendido lo que es. Si lo he conseguido, por favor, después me lo dicen, porque es algo que me pone muy contento, ¿no? El hecho de conseguir explicar cosas complicadas a personas que no son de la materia. En segundo lugar, les voy a explicar qué peligros tiene esto.
Es decir, cuáles son los peligros para nuestra sociedad actual, ¿no? Me voy a referir sobre todo mucho más al mundo del derecho, pero voy a hablar también en general, ¿no? Y ya en tercer lugar, y para finalizar, si a ustedes les parece bien, haremos una mirada al futuro. Es decir, ya tendremos todos los conocimientos, sabremos lo que es la inteligencia artificial, sabremos cuáles son sus problemas. Muy bien, ¿cuál va a ser el mañana? Porque seguro que después de lo que les voy a decir nadie se va a quedar indiferente y todo el mundo va a decir, bueno, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Vamos a intentar verlo. Tengo todavía un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, porque luego hay un debate con ustedes también por si quieren, ¿no? Dejaremos un tiempo de debate. Miren, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues miren, es algo muy sencillo. Ustedes todos me imagino que tienen una agenda, ¿no? En sus teléfonos móviles o incluso pues hay alguno que todavía conserva la antigua agenda de papel, ¿no? Muy bien, pues eso es una base de datos, ¿vale? Es lo que técnicamente se llama una base de datos. Bueno, pues ahora imagínense la agenda de su teléfono móvil, donde tienen ahí los números de teléfono y los nombres. Bueno, imagínensela gigantesca, enorme, desproporcionada. O sea, no cabe en la cabeza imaginarse la cantidad de datos que puede gestionar eso. Increíble, ¿no? Bueno, pues eso es la inteligencia artificial, nada más. Una tremenda base de datos. ¿Y qué es lo que hace? Los va cruzando. Igual que se cruzan los nombres con los teléfonos, exactamente igual. Lo que pasa es que los va cruzando en función de la finalidad que se quiere conseguir con la herramienta que utiliza esa tecnología. O sea, si usted, por ejemplo, quiere escoger amigos, pues usted entre en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí le van a ir viniendo gente que a lo mejor le conocen y que le identifican por qué datos, por los datos que usted mismo ha dado sobre su edad, sobre su sexo, sobre el colegio al que fue, sobre la edad en la que vive, sobre la ciudad en la que vive, etcétera. Y a partir de ahí, oye, pues sí, pues hay gente aquí que conozco. Oye, qué bien, oye, qué ilusión ver a este y tal, ¿no? Vaya, el ex, ¿no? O sea, este no me lo esperaba aquí, ¿no? O sea, justamente fuera, ¿no? Este no, fuera. Pero ven cómo funciona, ¿no? Y parece que hay una especie de genio de la lámpara que te va sugiriendo quién puede ser amigo tuyo. No, no es ningún genio. Es simplemente una tecnología que juega con los datos de ellos y nuestros y a partir de ahí nos pone a todos juntos porque, no lo sé, o sea, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que el profesor Fernando Llano y yo seamos amigos? Intereses comunes, filosofía, ya está. Nos vamos a llevar bien. Y así ha sido, efectivamente, ¿no? Es decir, no es tan complicado, ¿no? Bien, esto es en general, ¿no? Pero claro, luego, evidentemente, esta herramienta se puede aplicar a sectores de la sociedad. Y uno puede, pues, por supuesto, escoger lo que compra. Se mete en Amazon y a partir de ahí quiero comprar, yo qué sé, un cuadro, ¿no? Un cuadro de un señor, pues, ataviado con una especie de... Parece un poco el Expósito del Greco, ¿no? O sea, bueno, pues, un poco, pues, con estos colores así carmesís, ¿no? Vale, pues entonces a partir de ahí usted compra este cuadro de este señor y cuando ha acabado, ¿y no te gustaría también comprar este cuadro y tal? Oye, y a lo mejor no necesitarías que es una papelera, ¿no? Una papelera ahí debajo y tal, ¿no? Bueno, ya entonces ahí, pues efectivamente dices, oye, se avanza mis deseos, ¿no? Está haciendo lo mismo. Van viendo cómo funciona, ¿no? Es sencillo en el fondo, ¿no? Claro, ya nos podemos acercar a sectores más delicados del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un proceso judicial, ¿no? Un proceso judicial que siempre es lento, ¿no? Que siempre, pues, no sé, es como farragoso, burocrático y tal, ¿no? Pero tiene la ventaja de que siempre es lo mismo. Muchas veces, en una enorme mayoría de las ocasiones, es siempre lo mismo. Los casos que se apartan de la regla son muy pocos, son mucho menos del 10%. Esto lo he medido en varios países, ¿eh? Bueno, pues para el resto del 90% de casos, claro, ¿qué podemos hacer? Como siempre hacemos lo mismo, automatizamos. Y a partir de ahí, pues vamos automáticamente y en lugar de decir, oye, has presentado la demanda, ¿qué te gustaría presentar ahora? No, no es que te gustaría, es que después viene la contestación, no hay alternativa. Es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Claro, evidentemente esto se puede complicar más, ¿no? Porque dices, bueno, ya, puedes automatizar el procedimiento. Pero hombre, al juez valorando las pruebas no lo vas a sustituir nunca. Nunca lo vas a sustituir al juez valorando las pruebas. Hombre, por favor, el juez ahí tiene una sabiduría, un saber estar, una experiencia. Hombre, el juez humano no me lo quites, ¿no? Esto me lo decía el otro día un colega de Perú, muy querido, por cierto, ¿no? Me decía, oye, ¿hacia dónde vamos con todo este tema, ¿no? Pues miren, vamos a ver, cuando uno se plantea la que es la actividad probatoria en el proceso,
a uno le entran algunas dudas. Me imagino que el 100% de las personas que están aquí piensan que esto de que una máquina sustituya al juez valorando las pruebas es una aberración. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Vale. Pero ¿y si yo les digo que cuando un juez valora los interrogatorios, lo único que hace es mirar la cara de la gente y la gestualidad? Y que a partir de esa gestualidad y de la cara de la gente tiene que evaluar si miente o dice la verdad. Ustedes dirán, bueno, sí, ya es lo que hace un juez. Muy bien, perfecto. Por favor, con toda sinceridad, ¿hay alguno en la sala, hay alguien en la sala que sea capaz de saber quién miente y quién dice la verdad mirándole a la cara? No veo ningún brazo. Es que no se puede. Es que no se puede. Le estamos exigiendo hacer al juez un trabajo que no está capacitado para hacer, porque en realidad nadie está capacitado para hacer ese trabajo. El interrogatorio es una prueba que viene de hace 5.000 años, cuando todo el mundo se conocía, y entonces a partir de ahí, pues yo qué sé, si aquella persona de allí me pone una cara así medio sonriente, pues yo sé que tiene ahí un segundo pensamiento. ¿Por qué? Porque le he visto desde pequeño, le he visto crecer y a partir de ahí pues me inspiro. No hay ninguna persona, estoy mirando al vacío, para que nadie se sienta intimidado. ¿Pero a qué les he engañado? Bueno, pues justamente esto es lo mismo que hace un testigo, que también puede ser un buen actor. O sea, añádanle a la imposibilidad de evaluar si alguien miente o no el hecho de que encima alguien puede jugar con ustedes como yo acabo de hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ¿confiaremos en un juez para valorar los interrogatorios? Es decir, ¿es algo que podríamos considerar como positivo? Aparecen dudas, ¿no? Si es así, y es así, les juro que es así, ¿eh? Claro, con una prueba pericial. Para los no entendidos, explico lo que es una prueba pericial. A ver, el juez no es un hombre o mujer del Renacimiento. El juez no sabe de todo. El juez sabe de derecho en la medida en que ha querido aprenderlo. Pero no sabe de muchas materias, con lo cual cada vez que le viene algo que atañe a la biología, que atañe a, yo qué sé, a la botánica, que atañe pues a la ingeniería, claro, evidentemente no tiene herramientas para poder resolver aquello. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama a un experto, que le llamamos, por razones históricas, perito. Es un nombre bien divertido, ¿eh? Podríamos decir experto como en otras lenguas, pero bueno, perito. Y ese perito, ¿qué es lo que hace? Bueno, le da al juez, le hace un informe sobre esa materia que el juez tiene que resolver para que el juez se ilustre con aquel informe, entonces sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y a ustedes también les parecerá muy razonable esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pero claro, imagínense que yo les digo que a lo largo de la historia los autores han dicho que el juez puede criticar el parecer de ese experto, que puede ir en contra. ¿Cómo que puede ir en contra? Sí, el juez, si no le gusta el parecer del experto, no lo ve claro, puede ir en contra. Claro. Y entonces te encuentras con una paradoja, que es que tienes a un no experto, que es el juez, que no tiene ni idea del tema, evaluando lo que dice un experto. Es el mundo al revés. Es como si a mi querido ingeniero industrial ahí sentado le damos una sentencia del Tribunal Supremo, sala primera, sobre el efecto positivo de la cosa juzgada material. ¿Qué tal? Ha puesto una cara de perplejidad, lógica, naturalmente, porque dice, ¿de qué me estás hablando? Y yo podría intentar explicárselo naturalmente, ¿no? Pero claro, no me hagas tomar la decisión, por Dios, porque yo no soy experto en el tema. Bueno, pues al revés es lo mismo. Al revés es lo mismo. Es decir, cuando es un juez el que tiene que hacer esto, tenemos ese mismo problema. Claro. La otra prueba, la que es actualmente la prueba reina, la prueba documental, es decir, todos los documentos que aportamos a un proceso para decir, oiga, sí, aquí este señor me debe dinero porque me firmó este documento y aquí está el documento, etcétera, ¿no? Claro, bueno, pues sí, ya tienes el documento ahí, pero claro, no solamente hay un documento. Ustedes, si han visto alguna vez la sede de un juzgado, verán que las documentaciones son, vamos, se cuentan por cerros, ¿no?, de papeles. Y claro, y un juez, pues pobrecito o pobrecita, es lento para la hora de mirarlo, ¿no?
y tiene que ir mirarlo, girar por página, intentar entenderlo, si se pierde volver atrás, etc. Incluso a veces cuando busca algo, ¿no? En cambio, y ya enlazo con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacemos con un PDF? Es decir, con un documento informático con un determinado programa. Cuando buscamos una palabra, hacemos Control F, 2 teclas. Ponemos la palabra, oye, sale 25 veces en el libro. ¡Pam! Ya está, ya lo tienes. Claro, reconocerán ustedes conmigo que para revisar la prueba documental, la tecnología es muchísimo más rápida y si además se automatiza con inteligencia artificial es todavía mucho más rápida. Con lo cual dices, bueno, pues incluso si uno quiere añadirle más carga técnica a la valoración de la prueba documental y quiere utilizar parámetros de una ciencia no conocida para juristas, pero que es muy importante, que es la llamada semiótica textual, es decir, el sentido de los documentos, pues resulta que también una herramienta de inteligencia artificial puede rendir de una forma mucho más eficiente que un juez que no conoce esa materia. Si tuviera más tiempo se lo explicaría, pero les invito a que me crean porque es completamente cierto. Dentro de unos días publicaré un trabajo al respecto, por cierto, si les interesa. Con la prueba pericial, el juez no tiene ni idea de lo que está viendo ahí. O sea, esa es la realidad, ve el dictamen y no entiende nada. Y entonces, bueno, pues cuando tiene un dictamen, depende mucho de si lo ve bien redactado o no, es decir, si más o menos lo de la cosa juzgada material, efecto positivo, le llega o no le llega, pero si no, pues no, el dictamen no me convence y entonces lo deja. Tampoco sabe si el perito es bueno o no, o sea, tiene ahí el título y ya está. En cambio, una herramienta de inteligencia artificial sí que tiene en sus bases de datos toda una serie de criterios científicos para evaluar si efectivamente eso pues, es un buen dictamen o no. Y eso pues evidentemente ayuda y al final, por supuesto, es la herramienta la que hace esa labor. Y con los interrogatorios, bueno, a ver, lo primero que pasa con un interrogatorio es que el juez, ser humano, que es un ser humano, cae en prejuicios. Claro, y cuando mira a la gente, pues lo primero que hace es ver si le miran a los ojos, por ejemplo, que es lo que hace la mayoría de la gente. Y si no le mira a los ojos, entonces es que es alguien que no es sincero, ¿no? Claro, es una estupidez, naturalmente, ¿no? O sea, solo los perros miran directamente a los ojos, ¿no? Cuando uno los ve, ¿no? Pero la gente se fía mucho de esto, ¿no? La gente además se acuerda de otras personas parecidas, entonces a partir de ahí quiere tener un sexto sentido para saber quién es buena persona y quién no es buena persona, ¿no? Y por supuesto se equivoca muchísimas veces, ¿no? Claro, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Te advierte contra todos estos prejuicios, porque son auténticos prejuicios. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado en la vida de conocer a alguien que nos ha caído muy bien de entrada y luego cuando hemos profundizado? Y claro, la inteligencia artificial te dice, mira, esta persona tiene estas características físicas. Estas características físicas suelen ser consideradas de persona poco sincera, con lo cual cuidado, que a lo mejor no es que no sea sincero, es que tú vas a considerar que no es sincero. O esta persona pues no pertenece a tu raza. O esta persona no ha tenido una observación directa de los hechos, ha tenido una observación indirecta, lejana. Es decir, te va dando todas las circunstancias que te pueden afectar para la evaluación del testimonio y que tú normalmente como juez vas a tener mucha fatiga para poderlas interpretar directamente, ¿no? Y claro, después de todo esto que les acabo de explicar, ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿La justicia humana intuitiva de no me cae mal, parece sincero, o bien no estuvo allí, sí estuvo allí, estaba a esta distancia? ¿Entienden lo que quiero decir, no? Claro, evidentemente ahí dices, bueno, pues es posible que la inteligencia artificial nos ayude. Y ahí ya entras, ¿no? Pero claro, como les decía, tiene peligros. Y les voy a poner solamente un ejemplo, el que antes les he dicho, de la predicción del riesgo. Es decir, hemos detenido a alguien que ha bofeteado a su mujer, o que le ha insultado simplemente. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Claro, evaluamos a esa persona. Claro, dices, ¿y cómo se evalúa a esa persona? Pues, hombre, si les cuento cómo se evalúa, el otro día una persona que no voy a identificar ni siquiera en su sexo, tampoco en su edad, pero en todo caso juez, después de yo hablar de esto, me decía, hombre, pero claro, es que yo, como juez de estos casos,
claro, lo que hago es mirar a la persona y a ver qué impresión me causa, porque es que si no, ¿qué tengo? Esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando, les juro que no me lo estoy inventando. Y es una experiencia compartida. Claro, ¿les parece muy científico esto? Porque claro, yo aquí miro a los hombres de la sala y qué sé yo. Es que no lo puedo decir, es que no soy un adivino. Es más, mejor que no lo sea, porque ya saben que, en fin, los adivinos pues son grandes estafadores, ¿no? Pero bueno, en todo caso, dices, hombre, con estos mimbres no deberías poder decidir si envías a alguien a prisión. Cuidado con lo que estamos hablando, ¿eh? Estás privando de libertad a un ser humano. Bueno, ante estos peligros, en Estados Unidos, aprovechando el trabajo de los psicólogos de la personalidad, surgió una empresa que decidió construir una herramienta de evaluación del riesgo. La empresa se llama Northpoint, por si alguien tiene interés en buscarla en internet, y la herramienta, o podríamos decir casi el juguete, se llama Compass, como compás pero sin el acento, con una sola S, ¿eh? No es brújula, es Compass. Pues bien, esta herramienta evalúa hasta 137, si no recuerdo mal, características de la persona que tiene delante. Y entonces, hombre, tú de entrada dices, vaya, pues parece como un poquito más depurado que lo de qué impresión me causa, ¿no? O sea, no está mal. Sí, pero claro, ¿pero qué características evalúas? Les voy a decir algunas nada más. A ver a ustedes qué les parece, ¿eh? Para evaluar el riesgo de violencia, ¿eh? El riesgo de reiteración de una acción violenta. ¿Qué características son? Pues, bueno, antecedentes, bien. Lugar de residencia, raza, sexo, edad, carácter, personalidad, capacidad de hacer amigos, capacidad relacional, capacidad de atencional, es decir, si la persona es de aquellas que están muy pendientes cuando tienen a alguien hablando en una conferencia o se ponen a mirar el móvil porque se aburren, todo eso. Y entonces dices, hombre, lo de la capacidad atencional me empieza a inquietar porque yo mismo, me refiero a mí, soy de los que alguna miradilla he hecho, ¿no? Pese a mi presbicia, naturalmente, ¿no? Pero alguna miradilla he hecho. Y eso va a servir para evaluar el riesgo de violencia, junto con la raza, junto con el lugar de residencia, junto con todas esas cosas que ha dicho usted, nivel de estudios. Pues sí, y otras muchas cosas más que les inquietarían todavía en mayor medida. Y entonces alguien se preguntará, bueno, oye, pero si funciona, si funciona, pues ya está bien, ¿no? Ya, sí, si funciona está bien, pero bueno, pero claro, la pregunta previa es, ¿cómo funciona? Porque la empresa no nos lo cuenta. Nos dice que es su secreto industrial y que nosotros no podemos meter las zarpas ahí. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo te defiendes de esto, no? O sea, ustedes imagínense ahora que llevamos esto del terreno de la predicción del riesgo, lo llevamos a los jueces que dictan sentencias en general, ¿no? Y entonces a partir de ahí, claro, tú ahora mismo vas a un juez y sabes que le tienes que persuadir con una historia que más o menos le pueda convencer. Es decir, le vas a crear lo que se llama técnicamente un marco mental, ¿no? Pero con una máquina, ¿cómo haces? Si no sabes ni siquiera cómo funciona. Claro, a partir de ahí, pues es cuando empiezas a pensar en una justicia distópica o en una situación distópica, es decir, de esas que nos han enseñado en ciencia ficción, ¿no? En las cuales las máquinas dominan al ser humano, y ya les digo yo que no son las máquinas, sino que son los dueños de las empresas tecnológicas que producen las herramientas. Y esos son los que pasarían a ser, en una situación como esta, los nuevos dueños de la justicia de nuestros estados, es decir, los principales garantes del cumplimiento de nuestras leyes y de nuestros valores culturales principales. ¿Qué les parece? Bueno, pero seguirán las leyes. No, harán como tantos jueces, ¿no? Harán lo que les dé la gana. Harán lo que les dé la gana. Y además harán que te convenzas de que lo que ellos dicen es correcto. Y eso evidentemente es inquietante, sí, porque yo, ¿qué quieren que les diga? No he votado a ningún CEO de ninguna empresa tecnológica. No he votado a Elon Musk, no he votado a Mark Zuckerberg, no he votado a Jeff Bezos, no he votado a ninguno de ellos. Ni jamás lo haría. Con lo cual, pues bueno, ahora ya ven ustedes que tenemos un problema, ¿no?
¿cuál es el futuro? Y ya acabo. ¿Cómo se lo representan? Porque lo que sí que he conseguido es que todos me estén mirando en este momento. ¿Cómo se lo representan? Difícil, ¿no? Miren, yo ahí intento refugiarme un poco en otro científico que era Stephen Hawking, ¿no? Que preguntado antes de su muerte, era aquel que tenía esclerosis lateral amiotrófica y ya saben quién es, ¿no? Bueno, pues él le preguntaron una vez si creía que la inteligencia artificial podía sustituir al ser humano. Y él dijo que por supuesto pensaba que eso podía ocurrir, pero que también pensaba y creía, esperaba, que el ser humano no fuera tan imbécil como para dejárselo hacer. Yo quiero confiar en eso. Quiero confiar en eso. Quiero confiar en que, igual que a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido constantemente gente que ha querido reducirnos a dictaduras. De hecho, la historia de la humanidad es una historia de dictaduras, salvo en periodos muy pequeños, uno de ellos el que estamos viviendo ahora. Pero si ustedes van mirando toda la historia de los imperios, monarquías absolutas, todo eso, eran dictaduras realmente, mandaba ese. Bueno, pues uno ve que de la dictadura, como de la cárcel, y nunca mejor dicha la expresión, se sale. Pero claro, pero hay que querer salir. Es decir, hay que combatir por ello, hay que luchar por ello, hay que darse cuenta de lo que uno está viviendo. Miren, los imperios, las dictaduras, para mantenerse en el poder utilizan sobre todo una especie de droga que se llama patriotismo, orgullo nacional. Tengo que defender mi patria y, por supuesto, él es el mejor para defenderla, ¿no? Claro, ese patriotismo, sin ninguna otra raíz adicional, sin ningún otro motivo adicional, es simplemente una manera de mantener en el poder a alguien. No es otra cosa. Y además, incluso si hay una guerra, hacerle de carne de cañón, porque él a la guerra no va a ir, ¿eh? Vas a ir tú, naturalmente. Pero bueno, llegó un día que después de mucho vivir esta situación en el mundo, pues algunas personas, probablemente bastante más patriotas que aquellos que hablaban de patriotismo, decidieron cambiar sus países y decidieron que sus países merecían, o la gente de sus países, si realmente los querían, porque ese es el auténtico patriotismo, el patriotismo de la gente, creo yo, merecían pues poder decidir por sí mismos, merecían ser libres. Y ahí, pues muy poco a poco nos empezamos a inventar las democracias que actualmente conocemos, que han costado pues guerras y muchos muertos, naturalmente, ¿no? Actualmente esa narcosis que provocan las drogas no está favorecida en forma de patriotismo por los CEOs de las empresas de inteligencia artificial y por otros actores del sistema, sino que está favorecida fundamentalmente por nuestra comodidad, por nuestro hedonismo, por nuestra voluntad de sentirnos bien, por nuestro bienestar. Es decir, pásate el día mirando vídeos de TikTok o pasando rápido porque te vas a divertir, te vas a entretener. Y al mismo tiempo eso hará que no seas capaz de leer un libro. Y leer un libro es importante. Es muy importante. Lamentablemente no tengo tiempo de explicarles por qué, pero te da una capacidad de reflexión y de concentración que después te sirve mucho para tomar decisiones con razonamiento abstracto. Y eso te hace peligroso para alguien que quiera ostentar el poder. Si tú lo único que haces es mirar vídeos, te conviertes en un sujeto que tiene una memoria de 30 segundos. Y eso, evidentemente, pues anula tu capacidad de razonamiento abstracto. Pues bien, hay gente que se está dando cuenta de esto y es algo que cuando yo lo explico en petit comité, porque esto, querido Fernando, es la primera vez que lo explico en público, es la primera vez que me atrevo a hablar de esto en público, cuando lo explico en petit comité la gente lo entiende. Y hoy ustedes, por sus expresiones, veo que efectivamente, o me ha parecido observar que lo han entendido e incluso que lo están compartiendo. Pues bien, ese es nuestro futuro, que no es diferente a cuando un día decidimos, sí, la pena de muerte, mira, sí puede estar muy bien porque quitamos al criminal de la sociedad, pero la abolimos porque pensamos que hay criminales que se pueden reformar. O bien, mira, la ingeniería genética está perfecta porque podemos conseguir superhombres, pero no vamos a experimentar con seres humanos porque al final
podríamos crear una situación todavía peor de la que queremos tener. Y se podrían poner otros ejemplos de prohibiciones que, desde luego, naturalmente funcionan. Actualmente el mundo tecnológico está desbocado, incluso con la legislación europea de inteligencia artificial, a la cual nadie va a hacer caso bueno, de hecho es que nació vieja ya. Pues bien, supongo que en el futuro más personas serán conscientes de lo que es la inteligencia artificial. Serán conscientes de sus peligros, igual que ocurrió con la heroína en los años 60 y 70 y con la heroína ahora, pues habrá más personas que no la encuentren divertida, sino que encuentren que tiene un peligro y por tanto decidan no consumirla voluntariamente, pese a que está más barata que nunca. Y en cambio en los años 60-70 hizo estragos entre la población, como los más viejos del lugar, entre los cuales me sumo, ahora mismo ya, pues lo recordamos perfectamente. En fin, no dejen de leer este libro. Este libro, su lectura detenida, es lo que te hace pensar todas estas cosas que a ustedes les han interesado en el día de hoy. Espero pues que les pueda ser tan formativo como desde luego les ha sido a las personas que lo han escrito y las poquísimas personas que todavía lo han leído. Muchas gracias. Pues bueno, como les había adelantado, hemos tenido la ocasión de conocer, que ustedes conozcan y puedan haber escuchado a un verdadero erudito en Derecho, pero a un sabio, ¿no? Es una persona, a fin de cuentas, o el profesor Jordi Nieva, que todas sus exposiciones en torno al derecho siempre, como han visto, vienen con una argumentación, acompañadas de una argumentación propias de un filósofo, de una persona con unos profundos principios y valores éticos. Bien, tenemos margen muy cortito, antes de pasar a la última mesa, que es la mesa de los tecnólogos, de los ingenieros y de la inteligencia artificial, pero si alguien de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o tuviese alguna duda, sí. Alex Caraballo, de Sompel, adelante. Hola, soy Alejandro Caraballo. Me ha resultado muy interesante la charla. Yo tengo una duda. Hay una corriente de pensamiento que dice que las dictaduras en el siglo XX principalmente fracasaron porque la centralización de la información era muy ineficiente y acababa colapsando el sistema. Y eso, pues, no podía competir con la distribución de la información y miles o millones de cerebros pensando distribuidamente. Con las herramientas de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, no vuelven a ser eficientes esta manera de centralizar información y, por tanto, corremos el riesgo de que las dictaduras sean eficientes y, por tanto, no colapsen. Sí. Lamentablemente sí. No estoy de acuerdo con que colapsaran por esa falta de centralización de la información. Colapsaron porque le dio la gana a Estados Unidos, básicamente. Esa es la razón por la cual colapsaron las dictaduras. Pero es cierto que si hubieran conseguido retener esa información, probablemente hubieran sido más eficientes. Intentarlo lo intentaron, ¿eh? Porque la lucha contra la disidencia era feroz. Y es algo que es importante y además es expresivo de una crisis, ¿no? Yo el otro día, cuando vi a la Rusia de Putin deteniendo a unos tipos que habían cantado una canción en la calle simplemente porque era contraria a la guerra y contraria a Putin, dije, va perdiendo. Pese a las apariencias, no le está yendo bien esta guerra. O sea, porque nadie hace eso si va ganando. Es así, ¿no? Ahora bien, allí donde domines esa información es que no te sacan del poder más que a la fuerza una potencia extranjera. Yo siempre me acuerdo, y mientras usted hablaba me ha servido para pensarlo de nuevo, siempre me acuerdo de Corea del Norte. Corea del Norte tiene eso perfectamente hecho. Y no hay forma de sacarlos de ahí, pero luego hay dictaduras pues, que probablemente podríamos considerar más bananeras, como por ejemplo la de Venezuela, y estamos igual. Es decir, ha conseguido ese control de la información, además de regar de dólares a las fuerzas y cuerpos de seguridad de su Estado y, por tanto, de ahí tampoco lo vas a sacar. Pero bueno, es al fin y al cabo, y por no ser sesgado políticamente, lo mismo que está haciendo Bukele en El Salvador.
con un sesgo político distinto, naturalmente. El uno dice que es de izquierdas, el otro dice que es de derechas. Yo creo que son de sí mismos. O sea, es decir, es que ahí no me parece que haya una cuestión de ideologías. Simplemente están haciendo lo mismo con apariencias diferentes, ¿no? Pero al final son dictadores, nada más, ¿no? Y sí, efectivamente, hombre, el control de la información es lo que más aterra. Y al principio de las dictaduras les aterraba por puro orgullo, ¿no? O sea, ¿qué hace este tipo metiéndose con el emperador, ¿no? O sea, ¿no? Era puro orgullo, ¿no? O sea, no veían el riesgo de esa disidencia, pero ahora saben perfectamente lo que eso puede generar. Le agradezco su pregunta, de verdad. Sí. José Antonio López de Fez. Sí, lo primero, enhorabuena, profesor, por su brillante charla, la verdad es que muy instructiva. Y si me permite, quería completarla, porque la realidad supera la ficción, ¿vale? Lamentablemente. Y yo no, quizás sepan que en China, en la ciudad de Shanghái, ¿vale?, desde hace aproximadamente 7 años, es obligatorio para los jueces de lo penal, ¿vale?, el que sus sentencias pasen previamente por un algoritmo que dictamine si es culpable o inocente, ¿vale? La realidad es que más del 95%, o sea, es un algoritmo que dictamina, pero el que tiene la última palabra es el juez, siempre, pero la realidad es que apenas el 5% de los jueces contradicen al algoritmo, ¿vale? Y pasa con esto de los algoritmos igual que les pasa a los médicos con los protocolos, e igual que nos pasa a los ingenieros con los estándares, ¿vale? Viene a ser más o menos lo mismo. Es que a ver quién es el guapo, ¿vale?, que le lleva la contraria al consenso, ¿vale? Entiéndase consenso como los que unos determinados grupos de personas han determinado que debe ser lo estándar. Y quizá, como digo, la realidad supera la ficción y conviene mirarse, no digo yo que China es un espejo en el que obviamente copiar, pero sí mirarse de lo que puede venir si no estamos prevenidos como sociedad, porque la tentación de que un algoritmo sustituya a un juez, dice, no, es que apoya, pero el juez siempre tiene la última sentencia, el condicionamiento previo que le supone al juez el contaminar ese algoritmo y la justificación que luego tiene que hacer para decir que ha juzgado en contra del algoritmo es de tal calibre que al final tiran por la calle en medio y acaban dando la opción al algoritmo. Efectivamente, por pura comodidad, porque es que es mucho más sencillo no llevarle la contraria que llevársela, pero es que en China hasta me sorprende el 5% de disidencia. Es más, creo que debe ser ya calculada, ¿no? O sea, para que no parezca que no, pero no, siempre, o sea, con lo que están haciendo en China, siempre he dicho lo mismo. A ver, en primer lugar no hay que olvidar que es una dictadura. Con lo cual, todo lo que conciban a nivel administrativo o judicial no tiene nada que ver con lo que nosotros querríamos. Eso es muy importante entenderlo. Pero bien, como decía aquel sabio que yo no sé quién es, yo conozco la frase gracias a El Padrino 2, aquello de ten cerca a tus amigos, pero ten todavía más cerca a tus enemigos, frase que hoy ha sido citada además durante el almuerzo, pues creo que es muy importante intentar acceder a lo que están haciendo. Tienen además la suerte, o tenemos la suerte de que como quieren estar siempre en los tops de los rankings de todo, ¿no?, pues van publicando muchas cosas y, claro, y al final pues les traiciona el subconsciente, ¿no? Y entonces ahí puedes ver por dónde van. Es decir, es útil leer esos artículos siempre en inglés, escritos por nombres que soy incapaz de recordar. Pero es interesante ver por dónde van, ¿no? Sobre todo para ver lo que nos puede caer a nosotros encima, ¿no? Es decir, es una forma de ver el futuro que no me parece que sea errónea, ni muchísimo menos. Gracias por la pregunta. Hay una pregunta al fondo de una señora que está en la última fila. Hola, profesor, quisiera hacer una consulta. No, yo creo que no se escucha bien, señora. Ahora sí. Buenas tardes, profesor. Quisiera hacerle una consulta. Como ya sabemos, la inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica. Y aquí va mi pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial ser responsable de un error en una resolución procesal? Si carece de personalidad jurídica civil y procesal, o dicha responsabilidad debe atribuirse al Estado o al operador humano que la utiliza.
No, no. El Parlamento que hubo en el 2017 se tocó este tema sobre la responsabilidad jurídica que debería tener. ¿Sí? Okay. La escuchamos, ¿eh? Sí, Sí, sí. y es por eso que le hago esta pregunta. Más adelante, ¿se puede regular esto? Porque no creo que la inteligencia artificial pueda asumir la responsabilidad de un mal proceso. No, a ver, uno de los errores más comunes que se comete cuando se habla de inteligencia artificial es que la gente se la representa como una especie de, no sé, de espíritu, ¿no? Que está inmanente por todas partes, ¿no? O sea, como si tuviera personalidad, no, es una tecnología, nada más. Es una tecnología como cualquier otra, que la hemos llamado, por razones también históricas, con un nombre que tiene un buen marketing, ¿no? Inteligencia artificial, yo siempre digo que es una gran mentira, ¿no? Porque no es inteligente, es profundamente estúpida, siempre hace lo mismo, y no es artificial, porque tiene un montón de seres humanos detrás, o sea que no es exactamente inteligencia artificial. Pero en todo caso, claro, vamos a ver, en los juicios de responsabilidad todo el mundo se intenta quitar las pulgas de encima, como es lógico. Pero si alguien está utilizando una herramienta y esa herramienta funciona mal, la culpa es del fabricante. Es que eso no es, o sea, no es que la herramienta vaya por sí sola, pues oiga, diseñará usted mejor. O sea, es que, no sé, si yo le confío mi aviación a una empresa que trabaja con inteligencia artificial, a partir de ahí los aviones van, casi van ya, dirigidos no por pilotos, sino por una herramienta de inteligencia artificial, el avión se cae, hombre, no me diga usted que la culpa es de la inteligencia artificial y no de la empresa que la ha creado, hombre, por Dios. Ahora, si al mismo tiempo la empresa tiene la precaución de decir, oiga, lo único que hace la inteligencia artificial es hacer sugerencias al operador humano, y es el operador humano es el que tiene que tomar la última decisión sobre si lo hace o no lo hace, entonces ahí el error es del ser humano. O sea, es como si uno, por ejemplo, en un proceso, y a usted le habrá pasado o lo habrá visto, en un proceso, pues tiene que hacer una determinada actuación y uno, en lugar de tomar el modelo que había antes, ¿no?, escrito de esa actuación, toma el de otro, se equivoca. Y no lo sé, en lugar, por ejemplo, de darle la propiedad de la casa al demandante, usted lo divorcia de su mujer. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Hombre, la culpa no es del modelo. La culpa no es de quien ha redactado el modelo, la culpa es del juez que se equivocó al tomarlo, ya está. Y luego también al firmarlo, porque no lo leyó. Yo creo que ahí con la inteligencia artificial no me parece que haya diferencias. Tiene más recorrido el debate de la propiedad intelectual, pero de eso ya seguro que se hablará en este congreso. Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Jordi Nieva. Yo creo que ya no hay más preguntas. Ahora le toca el turno a nuestros queridos tecnólogos, que hay, no sé si les gusta mucho el cine, ¿no? Hay una película que es Men in Black, al final de la cual se ven a los alienígenas viendo a los humanos como cosas chiquititas. Yo a veces me pregunto qué pensarán ellos cuando nos ven a nosotros hablar de inteligencia artificial, los juristas, pero la verdad que son ejemplo de bonomía también, de absoluta tolerancia, y ahí han estado ellos escuchando pacientemente a ver qué nos cuentan, Jordi. A ver qué nos cuentan. Bueno, pues a continuación tienen aquí el estrado a su disposición. Está Andrés Sanz, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Juan Antonio Ortega, Manuel Ortigosa y José Antonio también López de Fez, para que nos puedan ahora también ilustrar. Adelante.